en este momento, nosotros, como hemos dicho al principio, se toma prácticamente el versículo, el texto de Efesios 4:30, y da la impresión de que el Espíritu Santo nos han enseñado, nos han instruido que la persona del Espíritu Santo solamente pareciera que se contrista por los pecados de la cintura hacia abajo. Y amado hermano, es correcto que sea así es, porque Él está en nosotros, Él mora en nosotros. Es más, les acabo de decir que el Espíritu Santo no solamente es el que habita en nosotros, sino que Él es el dueño de la morada. Esto hay que tomarlo muy en serio, muy fuerte. Pero no podemos agarrar el versículo como el versículo terrorista para aterrorizar a los congregados, de los que se enteran en la congregación de que hay adulterio, de que hay fornicación. Y entonces le caen a estos hermanos y prácticamente hay especies ya de rituales evangélicos donde el tratamiento que se le da a los fornicarios y a los adúlteros o a los que tienen otro tipo de pecados de índole carnal, homosexualismo, lesbianismo, no sé. Y pareciera, amado hermano, que se les acabó el mundo, no hay espíritu de restauración. Y esto pasa no solamente con las ovejas, esto pasa también a nivel pastoral, cuando un pastor falla, cuando se sabe el pecado de una persona, llámese ministro, llámese oveja. Porque Efesios 4:30, y no contristéis el Espíritu Santo en nuestras iglesias, parece que ahora solamente aplica para los pecados de la cintura hacia abajo, fornicación, adulterio y demás. Y cuando nosotros respetamos la hilación del pensamiento, del versículo, aquí hay una gran enseñanza que cubre a todos. Amado hermano, aquí no se escapa nadie de los que contristamos al Espíritu Santo. Aquí no hay título que valga. Aquí no hay renombre que valga. Es más, la mayor y más grande responsabilidad de toda la lista que Pablo determina en Efesios capítulo 4, porque cuando decimos, como dice Hans, usamos mucho la palabra hilación del pensamiento, pero en términos más concretos usted puede decir contexto. Ya, contexto. El contexto de Efesios 4:30 es amplio. Y le tengo noticias. Los primeros en ser considerados para no contristar al Espíritu Santo, primero que la congregación, es los ministerios. Por eso Santiago 3:1 dice que no nos hagamos muchos de vosotros maestros, porque acarreamos mayor condenación. Y Pablo a Timoteo dice siempre, allí está escrito, siempre lo decimos nosotros, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas. La responsabilidad ministerial es la primera que apela a este versículo que hemos venido viendo y se utiliza correctamente para señalar el pecado de adulterio y fornicación. Pero ¿qué ocurre con los pecados del corazón? ¿Qué ocurre con los pecados que están en tu corazón? ¿No son pecados ya en la congregación? ¿Esos no son ya considerados pecados que podrían contristar al Espíritu Santo en la congregación? También lo son. La responsabilidad mayor aquí en el versículo, en el capítulo 4, recae primeramente, no estoy diciendo que solamente a un grupo, estoy diciendo que primeramente, aquí nadie escapa de esto, nadie escapa de esto, pero en el 4 de Efesios, usted puede leer el título que dice la unidad del Espíritu, la unidad del Espíritu, y para que lleguemos al versículo 30, hay que ver muchas cosas que están allí, y yo le voy a decir, en el capítulo 4, versículo 11, comienza a introducir el apóstol Pablo a los ministerios. En el 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores
y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Usted sabe, amado hermano, que lo primero que aquí, yo no le voy a ir versículo por versículo porque no habría tiempo y necesitamos decir muchas más cosas. Pero usted puede analizar el texto y las primeras advertencias que se le da a los ministerios, llámese como se llame. A pesar de que hay títulos que hoy no aplican, pues llámele así, porque así se llaman ellos. Pero a pesar de que los títulos no aplican, esto que dice el Espíritu Santo y que también termina en el 30 donde dice no contristéis al Espíritu. O sea, no categoricen solamente un solo tipo de pecado como que ese es el tipo de pecado que únicamente contrista al Espíritu Santo. Todas las consideraciones que viene desarrollando Pablo desde el 4, 12, 13 y 14 en adelante, primeramente toca a los ministerios. Y las cosas que Pablo está señalando de allí en adelante también entran dentro de las consideraciones de lo que contrista al Espíritu Santo. Espero me esté haciendo entender. Una de esas que le dice directamente a los ministros, número 1, a no ser niños. A los ministros, pareciera que es contradictorio, pero los ministros son maduros. A los ministros, encuéntrelo en el texto. Antes de llegar al 30, encuentre eso en el texto, por favor. Número 1, a los ministros se les enseña y se les determina no ser niños. 2, llevados por vientos de doctrina. Amado hermano, el Espíritu Santo también le contrista ser llevados por vientos de doctrina. 3, a los ministros y ministerios también se les exhorta que no nos dejemos engañar por estratagema de hombres. Y número 4, a los ministerios, el Espíritu Santo está exhortando y diciendo que no se dejen engañar por las artimañas del error. Todo esto se le dice a los ministerios. Mire todo lo que va el apóstol Pablo desarrollando antes de llegar a no contristéis el Espíritu Santo. Y también comienza Pablo a hacer un desarrollo de las cosas que contristan al Espíritu Santo, ahora dirigiéndose a la congregación. Entre la lista que usted va a encontrar en el desarrollo de Pablo, cuando ya cambia el título en su Biblia y dice la nueva vida en Cristo, a partir del versículo 25, Efesios 4, 25, comienza la determinación de lo que contrista al Espíritu Santo, ahora no solo a los ministros. Escuche bien, quiero ser explícito en esto. Lo que Pablo comienza a decir desde el 25 al 32 de Efesios 4 aplica para la congregación, pero no deja por fuera a los ministros o ministerios. Repito, aplica para la congregación, pero no deja por fuera a los ministerios. Y hay una lista. Usted está apuntando, apunte, porque no lo voy a leer, usted lo tiene que encontrar. Para eso queda esto grabado. Y usted tiene la Biblia en su casa, lo puede ver. Eso sí le pido, no se distraiga, póngame un poquito de atención y después usted apunte bastante rápido. En pocas palabras, amados hermanos y amigos que me ven, en Efesios 4, del 1 al 24, hay que tomarlo directamente para los ministerios. ¿Cuáles ministerios, hermanos? Los que Pablo dijo en el 11. Él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
A ellos se les dijo, todo lo que se está diciendo aquí va dirigido principalmente a ellos desde el 4:11 hasta el 24. Del 24 en adelante, y repito por tercera vez, aplica a la iglesia, pero también a los ministerios. Quiere decir que hay mucha más responsabilidad en nosotros los ministros, los ministerios, con toda esta palabra, que incluso para la propia iglesia. Al contrario de que cuando se utiliza Efesios 4:30 se quiere decir y se usa como una especie de látigo para darle a la congregación señalando los pecados de la cintura para abajo, porque allí lo encerraron. Pero cuando miramos el contexto de lo que Pablo está enseñando, también el Espíritu Santo y el Señor está dándole palabra a los ministerios, a la iglesia, a todos, y que todas esas cosas contristan al Espíritu Santo. No podemos o no debemos llegar al versículo 30 y no contristéis al Espíritu Santo y ya, a la casa. No podemos llegar a Efesios 4:30 como pastores, sacar la correa y entrarle a correazo a la congregación por los pecados de fornicación, adulterio de la cintura para abajo. Pero ¿qué ocurre con los pecados del corazón? Con las envidias. ¿Qué ocurre, hermano, con la falta de perdón? Con los celos, con las contiendas. Si usted quiere ver la lista, tome nota y usted lo va a buscar después en su casa. Yo no le voy a poder leer todos los versículos, pero le voy a dar la lista de lo que usted va a encontrar allí. Que aplica a la congregación, pero también a los ministros. Mire la lista que yo desarrollé aquí. Número 1, la mentira. Contrista al Espíritu Santo. Cuando no se habla verdad, contrista al Espíritu Santo. Número 3, iras. Contrista al Espíritu Santo. No dar lugar al diablo, y estamos hablando de derechos, contrista al Espíritu Santo. No hurtar, sino trabajar y compartir de lo que se trabaja, contrista al Espíritu Santo. 6, ninguna palabra corrompida, contrista al Espíritu Santo. 7, amarguras en el corazón, contrista al Espíritu Santo. Enojo, contrista al Espíritu Santo. Gritería, la gente que piensa que gritar en la casa no tiene nada de malo. Hermano, todo el mundo se pone bravo, ten cuidado con la gritería. No puedo hacer detalle de cada una de estas cosas. Todo esto usted lo va a encontrar desde el 25 hasta el 32. Mucho cuidado con lo que le estoy diciendo. Número 10, maledicencia. Usted sabe que nosotros, aún siendo cristianos, a veces decimos cosas que no es un tipo de maldición directa. El cristiano no dice te maldigo, pero hay veces frases que votamos como cristianos y como iglesia que son un tipo de condenación indirecta evangélica. Así lo decimos. Maledicencia entre la iglesia y malicia, número 11. Separé 11, pero es posible que hayan más, amado hermano. Hasta el versículo 32, 11 consideraciones y todavía no se menciona fornicación y adulterio. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué cosa más impresionante, hermano! Yo no sabía eso. ¿Sí? Resulta y pasa que todas estas 11 cosas, consideraciones que contristan al Espíritu Santo, también las tienen que cuidar los ministros, pastores, maestros, apóstoles, profetas, todos. La lista es grande y todavía no hemos llegado. Entonces, ¿por qué concentrarnos como con una especie de látigo? Sí es necesario cubrir esa área también como cristianos, tanto como oveja como ministro, pero no te enfoques solamente en eso, porque las falsas doctrinas, la mentira, la palabra corrompida, todas esas cosas también corrompen. Todo lo que hoy también se está enseñando, amado hermano, todas las falsas doctrinas que se ven en la iglesia del Señor,
toda la palabra de mentira, la gente que habla falsedad, las iras, la gente que le da lugar al diablo, quebrantando principios, los hurtos a lo interno, la gente que trabaja pero no comparte, la gente que no trabaja, ninguna palabra corrompida, el 7, amargura, enojo, gritería, maledicencia, malicias. Todo eso contrista al Espíritu Santo, pero nos hemos concentrado en lo que aparece después. Porque en el 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Qué tremendo que hemos llevado siempre una sola cara del contristar del Espíritu Santo. Y no hay una sola cara, amado hermano. Hay muchas caras para lo que se considera contristar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Como tal, si en este momento yo dijera delante de mi madre, delante de mi pareja, delante de un ser amado, de un ser querido, conociéndome ellos a mí, conociendo, vamos a poner el ejemplo materno para que las madres se identifiquen. Usted es una mamá. Usted luchó por la crianza de ese muchacho. Lloró, luchó, hizo muchas cosas. La gente que entra en préstamos para la educación de los hijos, hace un sinfín de cosas para salir adelante. Usted cree que hizo una buena tarea, usted cree que lo hizo todo bien, pero de repente usted, madre de familia, usted cree que lo hizo bien. Le llega una noticia a su casa y le informan que su hijo está involucrado en una red de narcotráfico y venta de drogas. O que su hijo participó en un crimen ABC. ¿Cómo se siente usted como madre cuando usted creyó que estaba haciendo una obra impecable? Parecía que su hijo estaba haciéndolo bien. De la misma forma, como una madre es una persona que le duele, que se siente, que se entristece, porque el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros. Él está en nosotros. Él se contrista, él se puede apagar, pero que quede claro, amado hermano, que aquel que es verdaderamente sellado por el Espíritu Santo, y un sello es un sello. Nadie quita un sello que está puesto. La obra del Espíritu Santo en nosotros nos permite salir adelante de todas las diferentes cosas, diferentes situaciones. Es como esa madre. El Espíritu Santo, como el consolador, como el paracleto, es aquel que nos va llevando casi de la mano hasta que completemos el propósito de Dios. Y así como una madre se entristece por un hijo que no está haciendo lo que debería estar haciendo, o un hijo que hace una gritería delante de su madre, ¿cómo se siente una madre en un lugar público cuando su hijo hace berrinches, cuando su hijo le avergüenza? Se siente terriblemente apenado, ofendida. Posiblemente si no puso las reglas que tenía que poner en su casa, le va a pasar eso en la calle. Porque el Espíritu Santo está con nosotros y permanece con nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros, en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué es las arras? ¿Qué significa arras, hermanos? Garantías de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida.
Desde que oímos la palabra, dice el apóstol Pablo en el 14, hasta la posesión. Eso significa hasta que Él nos entregue a Cristo. Yo entiendo que los coritos dicen, Espíritu Santo, ven, ven. Hay muchos coros, canciones, adoraciones que llaman al Espíritu Santo como si el Espíritu Santo se fuera. Avívalo, pero no lo llamemos como si fuera que el Espíritu Santo se fue. Y hay que llamarlo en el momento de la adoración. Desajustes que tenemos en nuestras propias iglesias, considerando al Espíritu Santo como aquel que hay que hacerle una especie de ritual para que venga a nosotros. Y así lo cantamos en nuestras iglesias. Y yo no estoy juzgando para nada la intención del corazón de todas las adoraciones que se hacen en nuestras iglesias. Pero hasta creo que eso podría ofender al Espíritu en el sentido sano de que cuando le decimos ven, ven Espíritu Santo, el Espíritu Santo estará diciendo por dentro, estoy contigo, no me he ido, soy el sello, no te voy a abandonar, no te voy a dejar, soy la garantía de que te voy a llevar hasta que seas entregado como una novia pura, sin mancha y sin arruga, delante del Señor. No me he ido, estoy contigo. Entonces, el desconocer que esta persona del Espíritu Santo es una deidad que hizo proezas, maravillas, portentos en el Antiguo Testamento, descender fuego del cielo, abrir el mar rojo, amado hermano, crear todas las cosas con el poder de la palabra, del verbo. La nube de día y la columna de noche. Esa es la persona que tenemos en nosotros y es las arras y la garantía. Es esa la persona del Espíritu Santo que está en nosotros. Pero por favor, amado hermano, no encerremos el contristar del Espíritu Santo solamente tomando un solo texto en Efesios 4:30, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No es solamente una categoría de falta o de pecado la que contrista al Espíritu Santo, también incluye la responsabilidad ministerial en todo lo que el Espíritu Santo está diciendo a través del apóstol Pablo. Para los ministros y ministerios a no ser niños, para los ministros y ministerios no ser llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Cuántos textos fuera de contexto se han enseñado y se predican en la iglesia que contristan al Espíritu Santo porque dicen que ahí el Señor está diciendo algo que el Señor no está diciendo eso? Hace poco prediqué de eso en una vigilia y mostré los textos fuera de contexto, cada uno lo que quería decir realmente, y que de ese versículo se ha enseñado doctrinas completas, de un solo versículo, de un solo texto, amado hermano. Y esta noche yo no lo voy a hacer así en esta oportunidad. Ya me queda poco tiempo. Me queda poco tiempo y quiero entrar en el consejo de Dios. Y partiendo, amado hermano, de que no reduzcamos a una sola categoría, a un solo tipo de falta delante de Dios, la que contrista al Espíritu Santo. Es tanto lo amplio y el margen de esto que todavía parece incomprensible por qué Ananías y Zafira murieron instantáneamente por mentirle al Espíritu Santo, cuando Hechos de los Apóstoles está hablando de eso. El apóstol Pedro dice claramente por qué. ¿Por qué llenó Satanás vuestro corazón para mentirle al Espíritu Santo? ¡Qué tremendo! Porque en el contexto de Ananías y Zafira, la narrativa de Ananías y Zafira, un estudio que dio el maestro José Briceño acerca del tema, el Espíritu Santo es Dios. En esa enseñanza él mostraba cómo
el Espíritu Santo es una enseñanza de neumatología completa, tremenda, que tiene el maestro, la puede buscar en su canal, neumatología. Como el Espíritu Santo también es una persona de la deidad. También el Espíritu Santo es Dios. Y el apóstol Pedro dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Entonces, amados que me escuchan, no pongan ese rango tan cerrado de Efesios capítulo 4, versículo 30, donde solamente a veces se agarra como el versículo correa, como el versículo látigo para castigar a los de la iglesia que caen en adulterio y fornicación. ¿Y sabe qué es lo que más me duele? Y con esto voy cerrando en el consejo. Que en nuestras iglesias se ha perdido por completo el ministerio de la restauración. En la iglesia, aquel que cae en un tipo de estos pecados, primero que nada, es prácticamente acribillado verbalmente, enjuiciado verbalmente. Ojalá un día podamos enseñar aquí si es bíblico o no es bíblico el tema de la disciplina. Porque no hay registro bíblico. Hace poco, hablando de un joven que cometía pecado con la madre o madrastra de su padre, la Biblia dice, sacadlo de en medio. Sacadlo de en medio. Pero el concepto de disciplina que nos dan a nosotros hace tanto tiempo tiene poco o ningún sustento bíblico. Porque lo que hacen con estas personas es que los someten a una vergüenza perpetua donde este joven nadie lo trabaja, nadie lo trata. A esta persona, a esta mujer, a esta señora, incluso pastores que han tenido alguna falta pública y porque el pecado se hizo público, obviamente hay que tomar medidas, consideraciones quizás de retirarlo, pero no de retirarlo para patearlo, para pisarlo, para acribillarlo, sino porque no se le restaura, ni siquiera un pastor que cae, ni siquiera un pastor. ¿Cuántos pastores patean y sacan porque una falta? Y no hubo nunca un ministro de gracia que se acercara y dijera, yo voy a trabajar contigo, yo estoy contigo, hermano, vamos a orar, fallaste. Pero dice la Escritura que el que se crea estar firme, mire, cuidado que no caiga. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. ¿Dónde están los hombres de gracia? ¿Dónde están los hombres que restauran al caído? ¿No dice la Escritura que 70 veces caerá el justo y 70 veces Jehová lo va a levantar? ¿No dice la Escritura que cuando nosotros pecamos tenemos abogado para nosotros a Cristo? ¿No dice la Escritura que podemos ir confiadamente al trono de la gracia? Qué cosa más tremenda que podemos ir al trono de la gracia, pero no nos podemos acercar al pastor porque estamos en una disciplina que no podemos hacer absolutamente nada y ahí se sienta esa persona por 3, 4, 5 meses, un año. Y toda la iglesia se enteró porque ni siquiera tienen la delicadeza de ser cuidadosos con la información. Como lo conversamos hace poco en el foro anterior con la hermana Anabel, es que ni siquiera se toman la molestia de tener el cuidado, la prudencia, el decoro. No tienen el tacto de manejar información porque cosita que se les dice, cosita que la sabe toda la congregación. Se le da confianza a un líder, a un diácono, a alguien cercano y se entera toda la iglesia y ahí está esa persona que ya se puso a cuenta con Dios, ya está delante de Dios, ya Él le pidió, pero no hay chance para ti. Dios te perdona, pero los hombres te sientan por un año en una silla, delante de todos, cuando toda la iglesia sabe. Santiago capítulo 5, versículo 19. Desapareció de nuestras iglesias. Búsquelo mientras tomo un sorbo de café. Santiago 5, 19 y 20. Desapareció. Porque no contristéis al Espíritu Santo, Efesios 4:30, es solamente para los adúlteros y los fornicarios. Escúcheme bien lo que voy a decir. Si la disciplina se aplicara para todas los pecados del corazón, los de la cintura para arriba, las envidias, las contiendas, los celos, la falta de perdón, no habría lugar para las disciplinas y los disciplinados en una iglesia.
Y cuidado que tendríamos que disciplinar al mismo pastor, a la esposa del pastor, a los hijos del pastor. No, a ellos no les cae disciplina. Muy difícil. Si hubiera disciplina para los que tienen pecado del corazón, los que nadie ve. Pero Dios sí los ve. Dios sí los ve. Dios sí los ve. Porque engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo yo, Jehová de los ejércitos. Efesios 5:19 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muertes un alma y cubrirá multitud de pecado. 5 minutos y entrego, Hans. Cubrirá multitud de pecado. Me gusta el versículo 20 porque aquí me da una vista clara de que el ministro de gracia, el que termina agarrando a un siervo de Dios, a una oveja que cae, a alguien que cometió esa falta visible de adulterio o fornicación y lo sentaron. Pero hubo alguien que no necesariamente tienen que ser los pastores, alguien, un ministro de gracia, un hombre, una mujer lleno de Dios, de la gracia de Dios y del Espíritu Santo para restaurar ese hombre, para restaurar esa oveja, para restaurar ese joven que cayó. La Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que fue probado en todas las cosas, que se compadece de nosotros porque fue probado en todas las cosas. Aquel ministro de gracia que levanta, que aplica Santiago 5, 19 y 20, está sembrando misericordia, está sembrando gracia. Por eso que muchas personas en las iglesias, cuando caen, tampoco hay gracia para ellos. Porque no sembraron gracia, porque no sembraron compasión. Porque aquel que cayó se tiene que preparar porque va a haber patadas, trompadas. Y estoy hablando en el sentido no literal, sino espiritual. Porque no hay gracia. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cuáles pecados va a cubrir? Los de la alma que acaba de rescatar, no, los propios. Cuando usted vea Santiago 5:20, y cubrirá multitud de pecados, son tus pecados, los que cometiste, los que estás cometiendo o los futuros, las caídas que puedes tener, las faltas que puedes tener. Es decir, tú estás sembrando. Cuando tú te conviertes en un ministro de gracia y no utilizas Efesios 4:30 solamente para los fornicarios y los adúlteros, usted está sembrando gracia, usted está sembrando para usted. Y no es que usted va a tener allí una carta, un papel en blanco para pecar. No es que ya yo hice, ya yo sembré. No significa eso. Pero tú estás sembrando lo que dice la palabra de Dios. Estás teniendo cuidado de eso. Siempre hay la oportunidad de volver. El apóstol Pablo a Timoteo, y con esto cierro. Aquella oveja que cae, aquella persona que cae, aquella persona que se siente sucia, que se siente que falló y que pecó. Quiero decirte hoy en el nombre de Cristo que no solamente esos pecados se están considerando en el reino de los cielos, no solamente esos pecados están contristando al Espíritu Santo. Y toda la iglesia tiene que estar apercibida, tanto los ministros como los congregados, porque no es solamente los pecados de la cintura para abajo, sino también los pecados del corazón. Y tiene que haber más hombres y ministros de gracia que se levanten, cumpliendo lo que dice Santiago 5, 19 y 20. Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Levántate. Levántate. El trono de la gracia está abierto. El trono de la gracia está abierto para ti.
Si no hay ministros de gracia que te van a ayudar a restaurarte y a levantarte, el Señor te levanta y el Espíritu Santo que mora en ti. No se le llama consolador por cualquier cosa. No se le llama paracleto por cualquier cosa. No se le llama el ayudador por cualquier cosa. Él mismo, dice la palabra, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tú no estás solo. Porque dice el Señor que aunque tu padre y tu madre te dejara, Jehová con todo te va a recoger. Ahora tienes un Padre Celestial. Si no hay un ministro de gracia, levántate. El Espíritu Santo te va a levantar. El Espíritu Santo te va a restaurar. Él te va a abrir la puerta para el trono de la gracia. Él va a intervenir, va a gemir por ti con gemidos indecibles. Y usted me dirá, hermano, pero dígame algo más. ¿Cómo hago eso? Te lo voy a dar con la palabra. Porque en Apocalipsis 2, 4 y 5, el consejo para todo aquel que ha perdido su primer amor, aquel que ha perdido el primer amor y esa comunión, esa intimidad, el consejo de la palabra es que volvamos a hacer las primeras cosas. Usted sabe, hermano, cuando usted le falla a una pareja, a una persona, usted se tiene que poner nuevamente en las primeras cosas. ¿Cuáles son las primeras cosas? Usted tiene que comenzar a hacer regalitos. Usted tiene que comenzar a regalar una rosita. Usted tiene que invitarle a comer. Usted tiene que hacer esas primeras cosas para volver a recuperar la confianza de ese ser querido que se le contrictó, que fue golpeado por lo que usted hizo. Usted lo hizo, lo reconoce. Usted comienza a construir una confianza haciendo las cosas que hacías al principio con esa persona. El Espíritu Santo es igual. Usted de nuevo, usted comienza, como dice la palabra en Apocalipsis 2, 4, 5, vuelve a hacer las primeras cosas. Vuelve al ayuno, vuelve a la oración, vuelve a la intimidad, vuelve a la lectura, vuelve al estudio de la palabra. Te invitan a una vigilia, ve a la vigilia. No seas un cristiano de Instagram que todo lo quiere ver en un minuto, porque no hay tiempo para ver una enseñanza. Ya, el hermano se pasó, ya va una hora, ya, no. Cristianos de Instagram, todo es rápido, así como pasan el dedito para seguir viendo Facebook para arriba, así. No pueden frenar y ver una enseñanza de una hora, eso está muy largo. Yo posteaba enseñanzas escritas y la gente decía, hermano, ¿por qué no escribe más corto? Hermano, usted no puede resumir eso. Cristianos de Instagram, no, hermano, vuelve a las primeras cosas, enamórate de la palabra, vuelve al ayuno, vuelve a la oración, vuelve al estudio, vuelve a la palabra, métete en grupos de evangelismo, métete con los ministerios de oración, métete con los intercesores, váyase con la gente que va a las cárceles, haz las primeras cosas y vas a ver que si un hombre no te levanta porque no hay ministros de gracia, Jehová te va a levantar. El Espíritu Santo está en ti y nunca te va a dejar hasta que te entregue como la novia pura, sin mancha y sin arruga. Hay algunas cositas, pero quedarán para preguntas y respuestas. Señor, añade bendición a esta palabra. Oro por todos los que están viendo, todos los porque han recibido, Señor, esta palabra, oro por ellos. Señor, en el nombre de Jesucristo, levanta, Señor, aquel que ha caído. Señor, redarguye, transforma, liberta, Señor. Instruye en esta hora en el nombre de Jesucristo, Señor. Pon en el corazón de hombres, pastores, ministros, que hayan nuevamente ministros de gracia, restauradores, que levanten al caído, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que no tomemos versículos para que se conviertan en el azote de la iglesia, Señor, sino que nos miremos a nosotros mismos, que nos hagamos también pequeños, Señor, como todos. Tú, Señor, dices en tu palabra que te acercas al humilde y al altivo, Señor, tú lo miras de lejos. Oro por todos los que han recibido esta palabra, esta enseñanza, y que la guarden en su corazón en el nombre de Jesucristo. Amén. La cruz está ante mí. La cruz está